Bueno, entonces, vamos a empezar medio rápido. Había dos o tres cositas para ver de lo de validación que no estaban en el video y que algo yo expliqué de alguna de esas cosas en la clase anterior, cuando vimos algo de Excel. Y bueno, y lo que no era para leer o investigar o preguntar. Así que bueno, les muestro. Vamos por esto. Lo primero a tener en cuenta en el primer archivo, donde tienen una lista que tienen que completar la validación de todos estos datos. La parte de validación se las dejo para hacer a ustedes, ¿sí? Que es todas estas actividades acá. Y después había tres actividades relacionadas a formato de celda. Algo de esto ya vimos cuando nosotros le agregamos en un momento, no sé, a un valor que era 50, le agregamos la palabra kilogramo, o dijimos que le podíamos agregar el grado centígrado, o gramo, o metro, o lo que sea, sin cambiar de que sea un número, para que no pase a ser un texto, ¿sí? Bueno, acá pide hacer algo parecido, darle formato a la celda, ¿sí? Una de las cosas que pide es que los datos estos acá, el número de cliente, aparezcan de esta forma. Por ejemplo, que acá aparezca el cliente 007. Pero por más que yo escriba el 007, cuando yo le doy un enter, se transforma en un 7. ¿Por qué? Porque es un número. Porque es un número, y los ceros a la izquierda de los Vale. números no los escribimos normalmente, ¿sí? Ajá, Bien. claro. Pero nosotros podemos hacer que Excel sí lo escriba, ¿sí? Podríamos seleccionar toda la columna donde queremos aplicar ese formato, ¿sí? En realidad, así van a tener que hacer para cada uno de estos, hay que seleccionar todas estas celdas y aplicarle la validación, ¿sí? A todo lo que está dentro del cuadrito, por lo menos de la tabla marcada. Sin embargo, yo lo voy a hacer con algunas nomás para que se note, ¿sí? Para que sea más cortito. De todas maneras, es lo mismo hacerlo con todos juntos o de a uno. Se hace una sola vez, porque si no tenemos que hacer una por una. Bueno, entonces lo que podemos hacer acá es darle formato a la celda. Eso estaba en la parte acá, en la barra de inicio, en la parte de número. Nosotros le podíamos indicar acá, en el cuadrito de formato de celda, qué tipo de número estamos usando. ¿Se acuerdan que teníamos numéricos, contabilidad que le agregaba el signo peso, fecha, hora, etcétera? ¿Sí? Y tenemos una opción de Sí. personalizada, donde tenemos dos símbolos que nos representan a nosotros como casillas numéricas, o sea, que pueden representar unidades, decenas, centenas, de unidades de mil, etcétera, cada posición de un número, ya sea antes o después de una coma, ¿sí? Y esos dos símbolos son el símbolo numeral, que es este que está acá, el que normalmente está arriba del 3 o al costado del 3, según el teclado que tengan, y el símbolo 0. La diferencia es que el símbolo numeral, si yo lo presiono, me representa, ahí por ejemplo estoy poniendo un número de 3 cifras, pero que me indica que si la cifra es un 0 no la tenga en cuenta. Por eso, si se fijan en la muestra, sale un 1. ¿Ah? ¿Se entiende? El numeral es una máscara que nos permite Sí, decir, bueno, esto va a tener 3 números antes de la coma y 3 números después de la coma, por ejemplo. Le pongo 3 numerales, 3 números después de la coma. Pero si son menos números después de la coma, no los pone si son menos, si por ejemplo tiene 2 números después de la coma nomás, no escribe el tercer número, escribe 2 nomás. Lo que no hace es escribir más de 3, ¿sí? Esto es como un formato personalizado. Pero existe otro carácter que podemos usar en lugar del numeral para que sí me escriba los ceros, tanto a la izquierda en la parte entera como a la derecha en la parte decimal. Y ese valor es el número 0 acá en las máscaras. Si yo pongo así 0,000, por ejemplo, este número 1 me lo escribiría así, ¿ven? 001,000. ¿Sí? En este caso, los ceros, la coma y los ceros posteriores estaban por la explicación. En nuestro caso, lo único que tenemos que hacer es esto. Ponemos 3 ceros y cuando yo le ponga aceptar, fíjense que automáticamente le agregó los 2 ceritos a la izquierda. Por supuesto que si yo escribo un 77, le va a poner un solo cero. Por supuesto que si yo le escribo 200, no va a poner ningún cero. Y si yo escribo 2000, tampoco. ¿Sí? claro. Si tiene menos de 3 cifras. ¿Ok? Sí. Bien. Y la otra que preguntaba, que es la misma idea, pero en el caso del quit, era que le ponga, lo que dice acá es que le agreguemos los guiones al quit. Bueno, eso también lo podemos hacer de la misma manera,
haciéndolo de esta forma, haciendo lo mismo que hicimos recién, personalizada, y escribimos. Los quits se escriben así. 2 números, un guión, 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un guión y el último número. ¿Todo de acuerdo? O los guiones por barra podrían ser, pero en este caso lo usamos como guión. Entonces fíjense que los quits los escribe con los guioncitos, pero si yo me acerco al quit sigue siendo un número. ¿Se entiende? Claro. ¿Todo de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, eso era respecto del primer ejercicio, que eran 2 cosas que yo no expliqué en el video porque el video era solo de validación, ¿sí? Y la tercera cosa que pide hacer es ocultar esta columna, que si no hacía falta que piensen demasiado, para ocultar una columna, me voy al nombre de la columna, aprieto el botón derecho y tengo una opción que dice ocultar. Y fíjense que ahora acá no aparece la columna acá y salta de la J a la L. Ahí yo me doy cuenta que está faltando una columna. ¿Cómo la muestro? Apretando en la L y poniendo mostrar, en la que está a la derecha y poniendo mostrar. Perdón, hay que seleccionar las dos juntas. Botón derecho y pongo mostrar. Y ahí sí se muestra de vuelta la K. ¿Sí? ¿Se entendió? Son boludeces que sirven a modo de dejar más prolija Magia. ¿Me entiendes? Sí. Bien, después, Sí. en el otro Sí, ejercicio, fíjense que en este ejercicio yo oculté toditas las columnas que están después de la K. No hay ninguna columna después de la K y no hay ninguna fila después de la 48. Ah, y paréntesis de esto, fíjense que se pueden hacer cosas prolijas en el Excel. No es una tabla común y corriente. Esto, si bien esto está hecho con tablas, se pueden hacer cosas prolijas si nos tomamos el tiempo. Si yo a esto le pongo borde, es todo esto. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, esto lo hice con Excel y me tomó un rato bastante largo para hacerlo. Bien, de acá, acá están las explicaciones de cómo hacer las validaciones de cada uno de las celdas estas, ¿sí? Que son las que hay que validar, ¿sí? Las que están para completar. Y después pregunta algunas cositas más. Bueno, dice que oculten las columnas, que es lo que vimos recién. Para ocultar las columnas yo me podía haber posicionado acá, por ejemplo, suponte que las muestro a todas. Para ocultar todas estas columnas, me posiciono en la primera y presiono Control Shift y la flecha de la derecha. El Shift es para hacer, si yo tengo el Shift y las flechas, va seleccionando columnas, ¿ven? Lo mismo pasa si yo marco una celda, con el Shift puedo ir seleccionando celdas, ¿sí? Pero si marco la columna entera, selecciono la columna entera. Entonces con Shift y la flecha de la derecha voy seleccionando columnas. Y Control y la flecha de la derecha me van como hasta a la siguiente celda que tiene algo, o a la última de todas. Entonces cuando lo presiono una vez, se va hasta el final de todo. Y ahí, con apretar el botón derecho sobre una y poner ocultar, ya oculto todas. ¿De acuerdo? Después, la otra cosa que dice, es que al final, una vez que terminen, oculten la hoja listas. La hoja listas también, con el botón derecho ocultar, yo puedo ocultar esa hoja y no se ve más. ¿Ven? Sin embargo está, porque yo aprieto el botón mostrar y puedo mostrar esa lista. Eso está hecho para que, si lo usa otra persona que no seamos nosotros, podamos hacer que no vea estos datos y no los modifique sobre todo. ¿De acuerdo? Sí. Bien, ¿qué más? Bueno, lo de bloquear celda lo vamos a dejar para otra clase porque nos va a llevar más tiempo, así se lo explico bien. Una vez que lo tengan completo, vamos a ver cómo bloqueamos celdas, ¿sí? Y acá, esto era para que investiguen un poco cómo podían hacer para que la fecha de nacimiento, para que no pongan personas menores de 18 años, digamos. Y cómo podríamos validar si el valor de un mail es correcto, ¿sí? Eso también, eso más lo del bloqueo, vamos a dejarlo para cuando lo hayan entregado todos y lo vemos entre todos y nos dedicamos un tiempito de la clase a ver eso particularmente, ¿sí? El que lo encuentre en internet y sepa cómo hacerlo, no hay problema, lo puede hacer.
yo les digo, ¿vieron que nosotros entrábamos a validación? Esperen un cachito que me desaparezca la barrita esta. Nosotros vamos a datos, validación. Y nosotros hay algo que nunca hicimos, que es la parte acá de personalizada. Tanto lo del mail como lo de que la fecha no sea, como que la persona tenga que tener como mínimo 18 años, se hacen con una fórmula, digamos, con una validación personalizada, que puede ser un poquito más complicado. Entonces vamos a dedicarle más tiempo, más vale, en otro momento, con un poco más de tiempo, específicamente a esas 3 cositas, ¿sí? Así cerramos el tema. Y de última les doy algunas otras cuestiones, les muestro algunas otras fórmulas más de validación personalizada que pueden llegar a ser útiles en algún momento como para que las tengan, ¿sí? Perdón. Bueno, ¿se entiende más o menos entonces hasta acá? Sí. Bueno, pasemos ahora sí. Pasemos ahora sí a lo que quería que sigamos trabajando en tecnología de las comunicaciones para avanzar un poco con eso, porque acá en tecnología de la información estamos bien. Vamos a volver a trabajar y hablar de lo que empezamos la clase de la semana pasada, que fue de lo que eran redes de computadora. Nosotros empezamos a ver la semana pasada, vamos a aceptar esto. Nosotros empezamos a ver la semana pasada, vamos a pasar medio rápido, eran las redes de computadoras, ¿se acuerdan? Que eran conjuntos de dispositivos interconectados, dispositivos informáticos interconectados a través de un medio físico que se pueden comunicar entre sí y compartir recursos y servicios. ¿De acuerdo? Habíamos visto algunas de las cosas que podían compartir, ¿sí? Que eran archivos, impresoras, acceso a internet, autenticaciones de usuarios, bases de datos, correo electrónico, etcétera, y un montón de cosas más. Y después empezamos a definir un poquito algunas de las partes de una red y nos dijimos como que una red está compuesta más o menos por 4 cosas. Los nodos, que son cada equipo de la red, cada sistema informático que nosotros si bien lo representamos con una computadora acá, podía ser una computadora, una notebook, una netbook, una tablet, cualquiera de los dispositivos informáticos que vimos el año pasado, ¿sí? Una Mac, un smartphone, un iPhone, lo que sea, ¿sí? Cualquiera de esos equipos se lo llama nodo, para no identificar específicamente qué cosa es. Cada nodo en sí tiene características propias de un nodo, como por ejemplo, va a tener, según ya veníamos viendo de Internet, una dirección IP. Cualquier nodo conectado a una red va a tener, así como ya lo habíamos hablado en Internet, y lo vamos a volver a repetir más adelante, va a tener, por ejemplo, una dirección IP. Y por supuesto, la dirección IP de cada nodo de una misma red, ¿cómo van a ser entre sí? ¿Iguales o distintas? Repita la pregunta, ¿cómo era? Cada nodo de una red va a tener una dirección IP, ¿se acuerdan? Que era la que identificaba cada equipo en una red, por ejemplo, en Internet. ¿Sí? Van a ser distintas, no pueden tener las mismas. Exactamente, van a ser distintas, justamente no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque si esta computadora que está acá abajo le quiere mandar información a la computadora, por ejemplo, 192.168.01 y resulta que, por ejemplo, tanto esta computadora como esta tienen la misma dirección IP, ¿a cuál de las dos va a llegar? A las dos. A las dos, Sí, no tiene ningún sentido, porque yo me quiero comunicar con una computadora, ¿sí? Claro. Después, si yo quiero hacer un mensaje de difusión múltiple, como en este caso podría ser la comunicación en Zoom, se hará a través de otra cosa. Pero la identificación de cada equipo era distinta, ¿sí? Sí. Eso que era, por ejemplo, la dirección IP y todo lo que tiene que ver con protocolos y programas, tiene que ver con los elementos de software de la red, que algo ya nombramos antes. Y después, respecto del hardware, pero sin tener en cuenta las computadoras en sí, tenemos tenemos a los dispositivos de hardware que pueden ser el switch donde se interconectan, como por ejemplo en el laboratorio de la escuela donde tenemos las cajitas en la pared donde van todos los cablecitos, ¿sí? Sí. O el router que tengan de Wi-Fi en su casa, donde puede ser que tengan Wi-Fi y a su vez tengan un cable que va
a la computadora fija y también puede tener un cable que va, por ejemplo, al módem de Arnet o al módem de Gigaret, ¿sí? Bien. Esos dispositivos son parte de los elementos de hardware. Y cuanto más grande sea la red, más complejo van a ser esos elementos, ¿sí? Y diferentes funcionalidades van a tener, ¿no? Y después está el medio de transmisión, que es justamente el que va a unir tanto los nodos como justamente los nodos con los elementos de hardware y que se pueden unir de diferentes maneras según el tipo de red que tengamos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces yo les pedí que lean para hoy o que busquen un poquito de información sobre qué tipos de red aparecen teniendo en cuenta el tamaño. ¿Alguien encontró algo? Sí. Yo ¿Qué encontraste? A ver. encontré que las redes se clasifican por su tamaño y extensión y se pueden clasificar en LAN, MAN o WAN. Bien. ¿Alguien encontró otra cosa? No. Podrían haber encontrado más de tres tipos. Sí, me dice 4, pero me tira 3 nomás. Si querés busco en otra página. No, no, pero está bien, está bien. ¿Alguien encontró? La primera y más chiquitas que pueden salir nombradas se llaman PAN, serían red de área personal. Nosotros, a base de estudio, no la vamos a tener en cuenta porque en realidad no son una red. Básicamente consisten en una computadora enlazada a un celular por Bluetooth, por ejemplo, lo cual el Bluetooth no cumple ninguna de las especificaciones de redes que vimos. Los equipos de Bluetooth no trabajan con direcciones IP, trabajan con otros protocolos propios de Bluetooth, o no sé, o la conexión de una PC o de un celular directo hacia una impresora. Si alguno tiene una impresora en la casa que tiene Wi-Fi, la impresora se pueden configurar o usando el router, o sea, metiéndola directamente conectada al router acá, como si esta, por ejemplo, fuera la impresora, y yo mando a imprimir y va por Wi-Fi a la impresora, o en algunos casos las impresoras se pueden configurar de manera directa, tienen un Wi-Fi propio, entonces yo me desconecto del Wi-Fi de mi casa y me conecto al Wi-Fi de la impresora y mando a imprimir. Eso ya por sí un embole, porque hay que estar conectándose, desconectándose, ¿sí? Pero eso es una red PAN que nosotros no la vamos a tener en cuenta. Y después creo que aparecen algunos, puede aparecer algún otro nombre más, aparte de los que nombró, ¿quién nombró? ¿Santino fue? Sí. Bueno. Sí. Sí, bueno, entonces, los tres tipos de redes en los que nosotros nos vamos a centrar, en cuanto al tamaño, cantidad de equipo y distancia que ocupan, son las redes LAN, MAN y WAN. ¿Sí? Son las tres que nombró él. Vamos a ir viendo ahora cada una de ellas. Bueno, las redes LAN es la abreviatura de Local Area Network, que significaría red de área local. ¿Sí? En informática, cuando hablamos de algo local, estamos hablando de una comunicación local, es cuando una comunicación es cercana o está en un mismo edificio, en una misma ubicación geográfica, o en una misma ubicación física. Y yo digo, en mi comunicación con, no sé, con Nair, por ejemplo, tenemos las dos computadoras, estamos comunicados localmente, es porque evidentemente estamos en la misma ubicación, en el mismo edificio, o en la misma habitación, o bajo el mismo techo, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de comunicaciones remotas, eso creo que ya lo nombramos, me parece, cuando hablamos de Internet. Las comunicaciones remotas son las que eran a distancia, ¿sí? Donde uno podía estar, yo en mi casa, Nair en su casa, nosotros hablamos pareciendo que estamos uno enfrente del otro, pero estamos a distancias totalmente separadas, ¿sí? Bueno, entonces, las redes de área local, ¿se lee el verde o no se lee nada? Sí, se lee. No lo cambio. Bueno. No, está bien. Yo, o sea, van a encontrar información, más o menos cantidad de información respecto a la red LAN y de acuerdo a lo que lean. Básicamente yo puse una serie de puntos importantes o de puntos o características que definen una red LAN. La primera característica de una red LAN es una red pequeña. Las redes pequeñas, el 99% de las redes del mundo son redes LAN. Casi todas las redes que ustedes pueden llegar a conocer, si más bien no le diría todas, las redes que ustedes pueden llegar a conocer de computadoras son redes LAN, ¿sí? Las redes LAN son, desde lo que yo tengo en mi casa acá, con mi computadora de escritorio, mi notebook, mi celular,
conectado a un router que va a internet con el que me comunico con ustedes. Yo tengo una pequeña red LAN acá, ¿sí? Donde yo tengo mi celu, mi compu acá al lado y mi notebook, y las tres están interconectadas. Y yo, por ejemplo, este trabajo recién lo estaba haciendo desde la PC y me lo copié a la notebook para poder trabajar con ustedes con la notebook, ¿sí? Lo que ustedes puedan tener en su casa, más allá de que compartan la información, son redes LAN. Ustedes tienen un router en su casa, la mamá, el papá, los hermanos, ustedes tienen un celular, aunque no se den cuenta, están teniendo una red LAN. En realidad, cuando hablamos de Wi-Fi, se le suele decir WLAN. WLAN sería una LAN inalámbrica. La W es de wireless, o sea, sin cables. ¿Está? Pero WLAN y LAN, en cuanto a lo que son, es lo mismo. Son redes que ocupan desde un pequeño espacio como una habitación hasta más o menos un edificio, ¿sí? La red de la escuela, que teníamos que intercomunicaba las distintas aulas, era una gran red LAN, ¿sí? En parte tenía cable, en parte tenía las señales de Wi-Fi, ¿sí? Pero era una red LAN. Estaba dentro de nuestro edificio y pertenecía a la escuela, ¿ok? En cuanto a equipos, o en cuanto a nodos, o sea, en cuanto a... ¿Se ve el dibujo, no? Sí, porque yo no lo alcanzo a ver porque tengo tapado por las caras de ustedes, pero... en cuanto a equipos, una red LAN está compuesta desde como mínimo 2 equipos, porque si no, no tengo una red, o sea, mínimamente tengo que tener 2 computadoras o 2 dispositivos para tener una red, ¿sí? Que se interconectan entre sí. Y las redes LAN pueden estar formadas por hasta algunas decenas o centenas de dispositivos. En la escuela, si estaríamos todos, tenemos cientos de celulares conectados a una misma red, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Si pensamos en la red LAN del laboratorio de la escuela, ya es otra cosa. Estaba compuesta por 9 equipos, que eran las 9 computadoras que teníamos, ¿sí? Bueno, Sí. las velocidades de transmisión de la red LAN, como las distancias son cortitas, ¿sí? Y la posibilidad de interconectarnos a través de cable o a través de señales rápidas, son altas. O sea, las velocidades de transmisión en una red LAN son entre 100 megabits por segundo y 1 gigabit por segundo, que sería lo mismo que 1000 megabits por segundo aproximadamente, ¿sí? Las conexiones que ustedes tienen hacia Internet deben ser de 2, 3, 5 o 10 megabits por segundo. Lejísimos todavía de los 100 iniciales de una red LAN, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la información entre las computadoras internas, por ejemplo, del laboratorio de la escuela, viaja muchísimo más rápido que lo que va o viene desde Internet, ¿sí? Sí. Bueno, por la misma razón de la corta distancia y de la imposibilidad o de la alta calidad del equipamiento, las posibilidades de error en una red son muy bajas. O sea, si la computadora 1, que sería hasta acá abajo, le quiere mandar una información a la computadora 3, la posibilidad de que la información se pierda entre medio es muy, muy, muy difícil. Tiene que pasar ya, o que se apague un dispositivo, o que se corte un cable o algo así. Pero errores porque la información se pierda en el camino es casi imposible. Es casi nula la posibilidad de errores de transmisión entre 2 equipos de una red, ¿sí? Muy bajito. Otra característica muy importante de la red de LAN es que existe un único camino entre 2 nodos. O sea, si esta computadora le quiere enviar información a esta, solamente puede viajar la información así. No hay otra forma. ¿Sí? La información no puede, por más que podría viajar tranquilamente desde acá, salir a Internet y volver a entrar y volver a pasar, no lo hace porque justamente está configurado para que no lo haga, ¿sí? Si recuerdan un poquito para atrás cuando vimos cómo era Internet, Internet era una maraña de un montón de caminos entre un lugar y otro, y que decíamos que la información podía viajar por diferentes caminos, ¿sí? Sí. Bueno, pues Sí. Internet es otro tipo Sí. de red, no es LAN. ¿Entendés? Sí. Sí. Bueno, otra cosa muy importante es que todos los elementos de la red LAN son privados, o sea, pertenecen a una persona o a un grupo de personas, y la red es completamente de ustedes. O sea, la red de su casa, todo lo que está desde el módem del cable a lo sumo para adentro, o del módem de la red para adentro, es de propiedad privada, ¿sí? No hay ninguna otra cosa que sea pública. Cosa que no pasa cuando yo me comunico con Internet, porque me estoy comunicando si salgo hacia Internet, me estoy comunicando, por ejemplo, a través de la línea telefónica o a través de la línea del cable video.
¿Sí? ¿Es chino lo que hablo o más o menos se entiende? No, sí se No, entiende. no, sí se entiende. Bien, bien. Bueno, y otra cosa interesante, bueno, las redes LAN en general no están aisladas del mundo, aunque podrían estarlo, sino que generalmente tienen alguna forma de interconectarse a otras redes, ¿sí? Como en este caso, la red LAN sería todo lo que está dentro de la línea de puntos, pero tiene en este caso una conexión hacia el exterior, graficado como una nube, que sería Internet. ¿Se entiende? O sea, no, si bien puedo tener una red aislada, Sí. hoy en día pensar en una red aislada o una computadora aislada casi que no sirve para nada. No. El segundo tipo de redes es un tipo de redes intermedio entre las grandes y las chiquitas. En realidad estaría bueno haberla definido al final, ¿sí? Una red MAN o una red de área metropolitana es una red que generalmente pertenece a una misma organización, ¿sí? Y que permite interconectar distintas redes locales que están separadas. Pensemos, por ejemplo, en la agrícola, que tiene el corralón por un lado, el supermercado por otro, la parte de cereales por otro, y así, diferentes secciones, pero la información que tienen que manejar es la misma, ¿sí? Los clientes tienen que ser los mismos, etcétera, etcétera, ¿sí? O lo mismo pasa con Sagemüller, o lo mismo pasa con la municipalidad. La municipalidad tiene diferentes dependencias, pero, por ejemplo, si ustedes van a pagar la tasa de higiene, la pueden ir a pagar a diferentes dependencias, y no es que se lo van a cobrar dos veces, sino que se descuenta del mismo lugar, ¿sí? Entonces, las redes de área metropolitana permiten unir varios edificios, varias secciones de una misma organización que están separadas o en diferentes edificios. Y generalmente pueden llegar a ocupar hasta el espacio de una ciudad. No quiere decir que no pueda haber una red metropolitana que tenga una parte acá y una parte en la villa, pero me refiero a el espacio de ese tamaño, ¿sí? No van a abarcar una provincia entera, ¿sí? Entonces, es como que las redes de LAN están compuestas de una red, dos redes, tres, etcétera, cantidad de redes, y entre sí hay enlaces. O sea, por ejemplo, toda la información que se trabaja entre las máquinas que corresponden a esta red sigue siendo una red LAN, trabaja internamente como una LAN. Después, si esta computadora acá le tiene que mandar a otra, como a esta, tendrá que atravesar este enlace y llegar a la otra red y de ahí pasar acá. Y solamente la información que se intercambia entre distintas redes va a atravesar o no los enlaces, ¿sí? Por supuesto que las redes MAN también pueden tener conexión a internet, si bien yo no lo grafiqué. Esto podría ser como, esta red WAN que yo, metropolitana que yo dibujé, podría ser, por ejemplo, la oficina principal de una empresa, una sucursal y la casa del jefe, por ejemplo, o de un empleado X que trabaja en un punto específico. Por eso dice terminal remoto. ¿Está? Bien, entonces, las redes MAN unen dos o tres redes LAN distintas, permiten unir redes, ¿sí? Entonces ya es una red que está compuesta por otras redes. Por supuesto que esa red está compuesta por nodos, por lo tanto, la MAN también está compuesta por nodos. Las velocidades de transmisión internas en las redes es lo mismo que las LAN, pero son un poco más lentas las velocidades de transmisión, o varían la velocidad de transmisión en los nodos. Esos nodos pueden hacerse de diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, la agrícola o la municipalidad enlazan a las diferentes sucursales o diferentes puntos a través de antenas. En la municipalidad van a ver que, por ejemplo, no sé, en tránsito hay una antena que apunta a una antena que está en la municipalidad. Lo mismo hace la agrícola. En cambio, por ejemplo, Sagemüller tiene tirado por el desagüe que pasa por enfrente de la escuela, por calle San Martín, hace años tiene tirado por de ahí abajo tiene tirado fibra óptica, que une el centro, por ejemplo, con el frigorífico que está atrás de la escuela. Lo hace a través de un cable de fibra óptica. ¿Sí? Son modos distintos. Yo pensé que era por antena, no me podía. No, la de Sagemüller es por fibra. No sé si en todas las partes, pero en esa, por ejemplo, sí. O al menos lo era hasta hace un tiempo. ¿Qué más? Bueno, las tasas de error, si bien son parecidas a las de las LAN, en los enlaces podemos tener problemas de comunicación porque podemos tener distancias muy grandes. Entonces, si yo tengo una antena de acá hasta la villa,
o hasta otro punto de la ciudad, puedo tener problemas de interferencia en las antenas. No sé, un edificio que me hicieron al medio, mal tiempo, etc. Los enlaces, si bien la mayor parte de las veces suelen ser privados, también podrían ser públicos. O sea, yo podría hacer un enlace entre mis dos redes a través de, por ejemplo, de un túnel a través de Internet. Si bien no es lo más utilizado, también yo podría tener como una red man armada usando como vía de comunicación una red pública como Internet. ¿Sí? En los ejemplos que yo di, todos los enlaces son privados. ¿De acuerdo? Sí. El último tipo de redes que vamos a ver es el tipo de redes más grandes, donde el principal ejemplo va a ser Internet, ¿sí? Que son las redes de área amplia, o sea, son redes inmensas que pueden ocupar desde ciudades enteras, países, continentes, o como en el caso de Internet, el mundo entero, ¿sí? Son redes compuestas por muchas, por decenas, cientos o hasta miles de redes LAN y redes MAN más chiquitas, o hasta otras redes WAN más chiquitas, ¿sí? Interconectadas entre sí. Lo que hace que ahora sí existan múltiples caminos para llegar de un lugar a otro, a diferencia de lo que pasaba en las redes LAN. Ahora ya pasamos a tener muchas formas de intercomunicar, o sea, para llegar de esta computadora a esta acá, una vez que llegamos a Internet, puede recorrer diversos caminos para llegar hasta acá. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto con un gráfico grande que yo les había hecho de Internet. ¿Qué más? Bueno, por supuesto que acá las velocidades son más chiquitas, ¿sí? Por las grandes distancias que tenemos que recorrer y porque entre medio yo puedo pasar. En un momento puedo viajar por Wi-Fi, en otro momento por fibra óptica, en otro momento por cable, en un momento puedo hacer un salto a un satélite y volver. Entonces las distancias son muy grandes y lo que hay entre medio del origen y el destino pueden ser un montón de cosas. Entonces, esas grandes distancias hacen que las velocidades sean más lentas y que las posibilidades de que un paquete de información se pierda en el camino es mucho más alta. De hecho, Internet tiene pensado que hay paquetes que se van a perder en el camino y eso lo hablamos también en la unidad 2, de que cuando transmitíamos un paquete, se dividía en paquetes más pequeños, se enviaban al destino, podían ir por diferentes caminos, y cuando llegaban al destino, el destino tenía que ordenarlos, contar si estaban todos correctos, si estaban todos ordenados, y si no, volver a pedir lo que le haga falta. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Dicen, ¿por qué carajo tengo que ver todo esto? Bueno, porque es importante, en cuanto a lo que vamos a ver de redes, porque nosotros nos vamos a enfocar desde acá en adelante particularmente en redes LAN. Pero como les dije, las redes LAN se van a conectar hacia un exterior, hacia redes más grandes como Internet, que es una red WAN. ¿Sí? Si ustedes agarran el router que está en su casa, ya sea un TP-Link que tengan o el router del cable, lo más probable es que si lo dan vuelta y se fijan dónde van los cables, van a encontrar que en un lugar dice la palabra LAN, generalmente donde están las fichitas amarillas, que pueden ser 1, 2, 3 o 4, y van a encontrar un conector que muchas veces es azul, que dice WAN, que es el que va hacia afuera. ¿Sí? Entonces, esto no es que es abstracto, sino que se aplica y se utiliza en la vida real. ¿Sí? Es importante distinguir qué es una LAN de qué es una WAN, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un router, que le dieron un router para enchufar en su casa, y tienen dos cables, uno que va al módem que va a Internet, y otro que va a la computadora, ¿dónde van a enchufar cada uno? ¿Sí? El módem es porque el conector del módem va hacia la WAN, por lo tanto yo le voy a enchufar en un conector que diga WAN. Y la computadora es parte de mi red LAN, entonces la voy a enchufar a un conector que diga LAN. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe, se entendió. Bien. Lo siguiente que vamos a pasar es a topología, que es una clasificación interna dentro de las redes LAN. Pero ahora igual no vamos a hacer tiempo, así que lo hacemos la semana que viene. Así como vieron estuvieron mirando de redes LAN, busquen un poco relacionado de las topologías de red, que van a ver que van a encontrar algo más o menos de este estilo. Traten de ver de acá
o tener una pequeña idea de qué significaría cada cosa, o tener una mínima idea. Por lo menos busquen y vean cuáles son las posibles topologías de red que vamos a tener. De todas estas que aparecen y que algunos van a encontrar más, nosotros las vamos a reducir a 3 nomás. ¿Sí? Que en la realidad vamos a usar 2 y que vamos a ver una sola.